Bueno, hoy tenemos la columna Comic Zoom. Bueno, tenemos acá a Lucho a ver qué nos trajo. Batman, contanos vos, empezó tu momento, explayate, llegó tu batimomento, salí de la baticueva, del baticloset. Momento de la tesis. Y momento de la tesis. Esto. Momento tesis, vamos a enterarnos. Te voy a todo hacer sobre tres Batman. preguntas para ver por dónde vamos. ¿Qué época vamos a abarcar de Batman? Bueno, primero gracias por la musicalización, Tori. De nada, en nombre de Tori. Y después, bueno, vamos a ver, a comentar un poco, tema del día. Sí. Batman, pero Frank Miller. Vamos a hablar el Batman Ok. que Frank Miller dibujó, escribió y bueno, le puso el guión. No en año 1, sino lo que después se tomó Zack Snyder para hacer la película Batman vs Superman, The Dark Knight Returns. Perfecto. ¿Qué es el año 1? Año 1 es un cómic que había hecho antes. O sea, Frank Miller hizo dos cómics, hizo más cómics de Batman, pero se lo conoce sobre todo por estos dos. Año 1, Sí. del cual después la historia de este personaje como que toma muchas cosas que dejó las bases de Gatúbela, Gordon, etcétera, de Frank Miller y The Dark Knight Returns, que esta historia, que tiene 4 libros, que se escribió en el 86, la publicó en el 86, Sí. en paralelo casi también con las publicaciones de Watchmen. No sé si leyeron Watchmen, algo de Watchmen. Fue un momento muy importante para DC en esa etapa, que después tuvo su segunda parte, no muy recordada de forma Positiva. positiva por las vueltas que le dio a personajes muy emblemáticos de DC, y ahora se estaba haciendo una tercera. Cada uno dicen que está buena, yo todavía no la leí, después de haber leído algunas cosas de la segunda, como dije, no, ya está, No hay que leer más. Así que vamos a hablar de la primera, de Dark Knight Returns. Perfecto. ¿La segunda? No, eso quería saber, ¿en qué época nos íbamos a sentar? Dijiste tres Y después preguntas. te iba a preguntar el director y después te iba a preguntar Ah, todo lo que contesté respondiste todo, ahora. contesté todo. Así que, gracias, Sí. me voy. No, de nada. No, la idea, bueno, justamente es esto, poder hablar un poco sobre Frank Miller, sobre Batman, este personaje que toma Frank Miller después de haber hecho, seguramente tienen un poco la idea de lo que se trata otras historias que escribió él, como Ronin, como 300, este tipo que ya había mostrado algunas de sus habilidades cuando estuvo a cargo de Daredevil, que no por nada, por cómo llevó adelante esta historia, le propusieron a hacer lo que hizo con Batman. Estás hablando de Daredevil, de la De Marvel. película, De Marvel. De cómics. de los cómics en sí. No, No hizo películas. cómics. Perfecto. Tuvo algo con Terminator también, creo. Upa. O Robocop, no me acuerdo, con Robocop. Ah, no. Tuvo La hay cosas que Beta hacer. No por nada, Daredevil también es conocido como el Batman de El Batman Marvel. ciego. Pero y que tiene mucho que ver a Frank Miller en eso. The Dark Knight Returns es una obra cumbre en DC, o sea, esas que marcan un antes y un después. Hace rato que no tenemos ese tipo de obras tan rupturistas, o sea, en esa época, en los 80, bueno, estaba, ¿no? Los cómics siempre fueron un sub y baja. Sí. Batman siempre fue igual un personaje que marcó una referencia también en las ventas, y esta obra elevó a niveles muy pocas veces alcanzados en cuanto a ventas y popularidad. No sé si saben, pero hay algunos que consideran que incluso es un parámetro de ventas. Ponerle, esto lo leí lo escuché en un podcast. Una historia, ponerle Superman, Sí. la muerte de Superman tiene 2-3 Batman en ventas. Ponele. Bueno, esta tuvo como 11 Batman en ventas. Claro. Fue una bestialidad. Es una unidad de medición. Es una unidad, es un parámetro, una referencia de Batman. Un Batman equivale a cuántos millones de ventas. Sobre todo por cómo se mantuvo en la historia, las historias de Batman, de ventas. Bueno, esta en particular sobrepasó todas las expectativas. Sobre todo también por el lado rupturista en la historia en sí. Son 4 libros, más o menos tienen 200 páginas así acumulados. Y después también, bueno, muy diferente a cualquier otro cómic que uno pueda encontrar, ¿no? En general, vos agarras un cómic, tienes 4, 6 viñetas, 8 viñetas. Esta había 16 viñetas por página, más o menos. En una sola página. En una sola página tenés 4 cuadraditos. Todos con texto, 16 cuadraditos. texto y dibujo. Sí, pero todo. incluso también las formas en las que te los presentan. Vos tenés una imagen y arriba como un recuadrito con un texto. Imagínate así 16, en la mayoría de las páginas 16 viñetas, 16 cuadros donde tenías imagen y texto.
Y cada tanto te mechaba también algo que no se usaba mucho en esa época, que era usar una página entera para una ilustración. Una acción. Y donde no había imagen, Ahora es re común. donde había imagen pero no había texto. Claro, O sea, ahora es re común. Con se un usa sonido del bastante. golpe nada más, o una cosa No, así. nada. Era Solo una ver ilustración. a Batman entero, que ya te decía todo, o en arriba de un caballo con el resto con Robin y un grupo atrás que lo seguía. O sea, era también rupturista en el sentido, ¿no? En la forma de presentación, con el tipo de papel que salió a la venta, con la forma, la diagramación del cómic, con esta puesta en escena, si tuviéramos visto una Usaba otro una tipo obra de hoja, teatro, ¿no? Como más horizontal que lo convencional. Sí, y además más también ancha que larga, la calidad. que alta. La calidad en esa época eran cómics. Si ustedes van a alguna tienda de cómics, los de esa época no eran papel muy lindo que digamos. Y se diferenció mucho Sí. por ese tipo de papel, Era como mucha más papel calidad. diario antes. Claro, la mayoría de los cómics eran así. Pero salió con una edición un poco más cara. La mayoría de los cómics en esa época salían centavos y ya estaba en un par de dólares. Y bueno, ya desde ese punto te mostraban una obra que iba a ser importante, Sí. ¿no? O sea, Frank Miller en ascenso, con un buen momento en sus obras que estuvo adelante con el guión o con el dibujo. También algo muy interesante de Dark Knight Returns, los colores. O sea, nos habíamos acostumbrado a cómics con muy pocos colores, sobre todo con el negro, el azul. Acá tenemos los cuatro colores en en buena cantidad de páginas. Con un trazado también muy adulto, que él también lo complementa en la noción de un cómic que es para adultos. O sea, vos si ¿Qué es tenés un 15 trazado años adulto? ¿A qué se le refiere? y ahí tenés, o sea, en el dibujo, en cómo lo presentás, o sea, no es en el rasgado, o sea, no es una historia que si vos tenés 12 años la puedas disfrutar. O sea, desde todo Claro. punto de vista, desde la parte de cómo se dibujó, cómo se pintó, cómo Parte se estética. ilustró, la estética, la temática, la presentación de los personajes, Todo eso los entra en conflictos, Los diálogos, supongo también, ¿no? los diálogos. O sea, vos cuando, ponele, ¿no? Nos pasa, a nosotros que leemos cómics o mangas o anime, y te dicen, son para chicos. ¿Cuántas veces les pasó? Uf, Muchas un montón. veces, sí. Mentira. Y lo primero que te acordás Yo quiero son ver. historias que decís, no, si vos hubieras visto Monster, Sí. hubieras visto, bueno, en este caso de Dark Knight Returns, lo que menos, Watchmen, o sea, vos tenés 8, 9, 10, 12 años y capaz que la lees y decís, wow, sí, pelea contra Superman, Pero pero no lo entendés. Claro. Es lo mismo. no lo apreciás del todo. Y hay cuestiones que tampoco las... Por ejemplo, como padre, no dejaría ver Monster a un chico de 10 años, ponele. No se lo permitiría. O por ejemplo, ni Death Note, tal vez. Porque tiene cosas bastante turbias. Y The Dark Knight también. Sí, o sea, bueno, yo creo que son historias que vos la podés entender, sobre todo el trasfondo, la complejidad, las tramas, etcétera, si por lo menos estuviste en contacto con otras historias antes, o pudiste madurar algunas cosas, o tener conocimiento de las temáticas que van tomando esa serie, porque justamente se nutren de ellas para poder escribirse, ¿no? Y The Dark Knight Returns es un ejemplo de eso, es un ejemplo de una historia que, ponele, a los 15 años la lees de una forma, a los 20, a los 30... y bueno, yo ahora para hablar un poco de este cómic, lo volví a leer y la verdad que la apreciás de otra forma que cuando la leí por primera vez. Uno de los mejores libros argentinos, al menos para mí, es un cómic, es El Eternauta. Otra historia Sí, también sí, que... muy bueno. Es una gran historia. Te quería preguntar un poco de la parte estética. Frank Miller puntualmente, ¿qué hizo de 300? Porque nombrabas que hizo 300. ¿Qué hizo fue? ¿Qué es lo que puntualmente hizo? Y hay un cómic. Hizo un cómic. Claro. Y También es, de Ronin, bueno, Sin City. ¿Lo viste el hay un cómic de montón. 300 de Frank Miller? ¿No llegaste Lo a bajé. ver algo? ¿Y llegaste a ver algo? Nada. Todavía no. Nada, pero tendrá alguna parecido estético, digamos, con la película, lo debe cumplir, supongo. Porque hablabas del tema que es oscuro y eso estéticamente. La película es muy parecida al, Sí. al cómic Sí. de Frank Miller. Sí, sí, me Es gusta. bastante fiel. Sí. Zack Snyder toma 2 historias para hacer de películas, Sí. o sea, 300, y le muestra, aporta también su oscuridad y su estilo, y agarra este cómic de Frank Miller, el de Dark Knight Returns, para hacer Batman vs Superman también. O sea, no es O sea, que casualidad. mantiene esa línea estética, ese contraste bien marcado que tiene la película de 300, al menos, que viste los rojos bien profundos. Sí, son- Sí, Eso lo esas tiene. cosas lo Bien mantiene, esas contrastado. cosas lo Y en esta toma. novela de Batman que estás hablando también tiene, digamos, mantiene esa línea. Es una firma de él. Es el estilo de Frank Miller.
Es el estilo que ya lo venía mostrando de Daredevil y por eso también básicamente Sí. le muestran, le presentan la posibilidad de que pueda hacer este tipo de historias de Batman en donde no cambia nada. O sea, la historia... O sea, es casi como diría, es un universo aparte. O sea, Batman en este momento, en esta historia de tener unos... No me acuerdo cuánto decía, creo que tenía 50 años, 60 años. No es un Batman joven, no hay presencia de otros superhéroes más allá de él, de Superman al final de la historia de Arrow, pero también muy anciano. Hay una sola mención a Jason, en una casi como si estuviera una premonición de lo que le pasó a su compañero que termina siendo asesinado por el Joker, y en ese momento no se había publicado y él ya... Lo de Frank Miller daba por sentado que lo iban a matar. Dick, que es el primer Robin, Robin hacía 7, 8 años que no estaba en contacto con Batman. Un Batman retirado, ya hacía 10 años en ese momento que no se había puesto el traje. La ciudad, Gotham, la ciudad gótica que sentía la ausencia del superhéroe, estaba inmersa en un caos, en manos de un montón de bandas que sembraban el terror en la ciudad, aprovechándose de la ausencia de este superhéroe. Y en donde Frank Miller lo que hace es, bueno, en parte también escribe esta historia porque siente envidia de Batman. O sea, él en la introducción de ese cómic él dice: voy a cumplir 30 años, un año más de la edad en que tienen la mayor cantidad de las historias Batman, que es 29. Claro. Y no puede ser que yo sea más viejo que Batman. La flasheó con sus celos. Batman igual, La flasheó y bueno, lo hizo viejo también. Lo hizo viejo estéticamente le subió unos años. Unos años, le puso un bigote que después se lo sacó. Y en donde, bueno, a lo largo de estos 4 libros lo que hace es tomar algunos villanos muy emblemáticos en la historia. Eso te iba a preguntar, ¿qué villanos aparece? Son 4 libros en en The Dark Knight Returns. En el primer libro aparece Harvey Dent, que ahora voy a hablar un poco de los personajes, que es de 2 caras. Sí. Sí. En el segundo libro aparece una banda que se llama Los Mutantes, que es un grupo de personas que quieren sembrar el terror en Gotham y están comandados por una persona muy grandota, desagradable, que bueno, se enfrenta a Batman en un duelo 1 contra 1. Batman lo vence, lo humilla y termina juntando a muchos de esa parte de esos mutantes. Se pasan al lado de Batman y son llamados los hijos de Batman, se autoproclaman hijos de Batman, sin ningún vínculo con él, solamente por una cuestión de adoración y de reflejo a lo que él hacía. Se arman un grupo casi paralelo a la policía para guardar el control de la ciudad. Altos vendidos, Es Es que también era la idea de Batman, humillarlo delante del resto, y bueno, terminó siendo una inspiración para algunos. Que termine siendo su nuevo líder. Después en el tercer libro está el Joker, que ya aparece en los primeros números, en los primeros libros, cuando él ve que Batman vuelve a tener actividad. Él empieza en el Arkham donde él estaba internado. Él retoma su intención de volver a la escena pública, podríamos decirse. Villanía. Y porque bueno, sí, acordémonos la relación que tienen el Joker y Batman, ¿no? Un amor Sí, amor y odio. continuo. Es como Argentina y Uruguay. Ellos nos odian, nosotros los amamos. Y en el cuarto libro, bueno, está Superman. O sea, si bien están entre el tercero y el cuarto, aparece por una bomba atómica que Superman frena, termina apareciendo una tormenta magnética, ¿no? ¿Se llama? Cuando no funciona nada después. Sí, tormenta magnética. Tormenta magnética. Y bueno, nada, no funciona, no hay luz, es un desastre todo en las comunicaciones. No hay wifi. No hay nada, no hay wifi. Bien gótica. No hay nada por qué vivir técnicamente. radio. No podés ver Batman, no podés ver Superman. No nos pueden escuchar a nosotros. No te Todos funciona los el puertos Smart. USB están rotos. Sí. Y quedó bien gótica la Caos. ciudad. ¿Aparece como villano Superman en este libro, decís? Ahora llego a Superman, solamente quería comentarte la parte de los Que personajes. aparecía. Sí. Y Superman, que bueno, intenta controlar a Batman por todos los peligros que tenía para la sociedad, considerados para la sociedad, ¿no? Esos son los 4 libros con los 4 personajes quizás con los que se enfrenta Batman en alguno de esos momentos.
a veces solo, a veces con Robin, una chiquita que también se inspira en Robin y quiere ser su acompañante, se llama Carrie Kelly, que es la única mujer que toma el manto de Robin en estas historias de Batman. No quisiera contar toda la narrativa, todos los argumentos en sí de la historia, que es algo, o sea, no es una cuestión de evitar spoilers, porque Tu especialidad. Te estás que es mi transformando en el especialidad. capitán spoiler. Se está transformando. Sí. Pero creo Escapa. que es muy disfrutable y se puede, o sea, la verdad que es una recomendación, no tanto para, no es la idea con estas secciones hacer un recorrido de los argumentos, sino comentar algunos de los ejes más importantes de cada de historias. Te salió medio cordobés. Muy cordobés. Muy Estaba cordobés. pensando No en sé el- qué más importante, Julio. Hay palabras que me salen y me carga mi novia, que dice que no la tendría que hacer. Una de las cosas más importantes que creo que tiene esta historia es, bueno, claramente es Batman, ¿no? Porque es el personaje que lleva adelante en este eje argumental. Que, bueno, es un Batman viejo, está alejado ya de su alter ego, no es nadie. Empieza incluso el cómic con Batman, con Bruce Wayne, conduciendo un auto, una carrera, que casi está continuamente jugando con la muerte. Él en el cómic todo el tiempo dice: me voy a morir ahora, pero no. O sea, me puedo morir ahora, pero no es mi momento. Y la suspende. Como que él juega con su propia muerte, la va suspendiendo para más adelante. Sí. Hasta que, bueno, incluso decide tomarla para reinventarse, para que muera Bruce Wayne y para que siga vivo el Señor de la Noche. ¿Se dan cuenta el spoiler que acaba de tirar, Mal. no? No dijo nada, dijo hasta que bueno. Hasta que bueno. Pero entendimos ya está. todo. Sí. Excelente. Igual, chicos, esto es como cuando uno bueno, lo voy a tirar en las recomendaciones, ¿no? El cómic de Spider-Man, de Gwen Stacy, cuando muere Gwen Stacy. ¿Quién es Gwen Stacy? La primera novia Gwen Stacy de Malibu. Peter Parker. Ah, sí. Uno lee ese cómic para ver cómo muere Gwen Stacy, ya sabe que va a morir. Peter Parker es Kirsten Dunst, otra Y nadie más. Nadie más. Y Peter Parker es Tobey Maguire. Tobey Maguire. Y nadie Excelente, más. y nadie más. Ya vamos a hablar sobre los El dos. Spider-Man con máscara de boludo de todos. Pero qué buen Spider. Qué bueno, sí, Era tan el- noble. Qué buen Peter Parker, no sé si buen Sí. Spider. Garfield después mejor. Esa discusión de Garfield Sí. es un gato. No. Siempre me gusta esa discusión. Buen Peter Parker, mal Spider-Man. Buen Spider-Man, mal Peter Parker. Pero bueno, volviendo a Batman. Sí. Eh, Volviendo a DC, te tenés que sí, poner bueno. los puntos. No es podemos, Batman. Marvel. Somos las Marvelitas Somos las descalzas. Marvelitas de Marvel. Igual en este caso es más Batman que DC, ¿no? Porque la verdad que no le aporta en nada al universo de DC esta historia de Frank Miller, porque no está dentro del canon de su historia. Como sí comentaba, por ejemplo, al principio con Año 1, pero en este, bueno, Batman ya tiene un cuerpo muy viejo, muy cansado, no los puede controlar como lo controlaba en su época de juventud. Pero se da cuenta que Gotham lo vuelve a necesitar. Es el héroe que se merece y que tiene que volver. Así, retorcido, violento, como todo viejo casi, que le cambia el humor. Es un Batman que no cuida. O sea, uno lee los cómics y en cierto modo como que cuida también al villano, no lo mata. ¿Cuántos años tiene Batman en esta historia? Creo que tenía entre 60 más o menos. Es poco un más. Batman Y- casi de la tercera edad. Bastante Pregunta bien. que si la contestás y espero la respuesta que pienso, me voy a poner triste. ¿Alfred está vivo? Sí. ¿Cuántos años tiene Alfred? Pará. Está ¿cómo muy puede viejo. estar Si vivo? Batman tiene 60 Pará. años, ¿cuántos años tiene Alfred? 90 y pico. No, está muy viejo. Alfred, lo que me encanta es que Está en silla de ruedas. mantiene la ese baticilla. sarcasmo. La baticilla. Mantiene ese sarcasmo Sí. tan copado que tiene Alfred de Sí. estar todo el tiempo jugando con Bruce, haciéndole recordar que ¿A qué juegan? La carrera es con la silla de ruedas y el batimóvil. jugando con esa concepción que él quería que sea Bruce, o sea, quería que fuera una persona, que tenga una pareja, que tenga un hijo, que tenga un futuro, Claro. que le pueda dejar un legado Que sea más a normal. la familia Wayne. Claro, que sea más Wayne que Batman. Claro, continuamente, pero bueno, al final termina sirviéndole casi como un compañero más desde otro lado, no es la acción, sino siendo muy importante en la Baticueva, ¿no? Pregunta boluda. sí. ¿En qué idioma se traduce Wayne a Díaz? No, ni idea. Igual que Siempre Dick. quise saber por qué Bruce Wayne es Bruno Díaz. Bruno te lo hace. Bueno, Dick Grayson es Ricardo Tapia, ¿Qué? el Robin. Ricardo Tapia. El jugador de Boca del 88. Me acuerdo de la Batman que él está en el. Supuestamente está en un Dick- circo, ahí lo presentan como Ricardo Tapia. Claro, Sí. Supuestamente Dick Bien es una latino. cosa de Ricardo.
Bueno, eso con respecto a Batman, ¿no? Ese Batman más violento y es al que toma justamente también Zack Snyder en Batman vs Superman. Es un tipo que creo que tiene 18, 19 muertes en esa película, o sea, se carga a una gran cantidad de villanos, ¿no? Claro. No, tampoco es un spoiler, chicos. ¿Sabes Ya que es Batman viejo, le va ya a es pegar? viejo, ya Si yo está. te digo, che, vas a ver Batman, ¿sabes que hay una parte que le pegó a uno? Es como que no es un spoiler, sabes que le vas a pegar. Y además ya estamos hablando del pasado. Yo esperaba un Batman más buenito con la gente. Batman psicólogo. Vení, vamos a hablar de Después, esto. otro personaje que no tiene un cuerpo, pero se lo siente presente en todo el tiempo, es, bueno, la ciudad. O sea, Gotham, esa ciudad lúgubre, violenta. En la versión de Miller es mucho más violenta. O sea, si vemos a un Batman violento, también es porque por la ciudad en la que está es más violenta todavía. Pero llevada casi al extremo, ¿no? Y que hace que, por ejemplo, bueno, Batman llegue a cometer lo que hace, ¿no? Después lo que hace también Frank Miller en esta historia, que a veces pienso que como que usó a Batman para poder hablar de un montón de temas, que en general es lo que pasa también con los cómics. ¿Qué temas son los que predominan poner en los guiones de Frank? Yo creo que hay tres cosas muy importantes en esta novela gráfica, Sí. como la llaman. En primer lugar, una crítica a los medios. Hay un trasfondo, un background muy constante en los 4 libros que sirve de... o sea, continuamente se va... toma presencia algún noticiero, algún flash, algún debate, como que va marcando los pasos de la historia, con entrevistas a especialistas de Batman o anti-Batman, porque también es una persona muy discutida en esa sociedad. Volvió Batman, volvió esa persona que estaba por fuera de la ley, esa persona que no es policía y que se carga a todos los villanos. ¿Quién está de acuerdo, quién no? Claro, Sí. y también incluso hay una frase muy buena de uno de los psicólogos, de los psiquiatras, mejor dicho, Sí. que estaba a cargo de la recuperación de Harvey Dent. O sea, Harvey Dent en el primer libro se lo presenta como alguien que ya está recuperado y que se te está presentando a la sociedad nuevamente. ¿Hicieron cirugía? Claro, ya no tiene esas dos caras, Bien sino por que él. tiene una sola cara y que quiere mostrar que ¿Qué está mitad recuperado. se mejoró? ¿Qué mitad dejó? ¿Se acomodó la buena o la No, quemada? esto es un pelado y no tiene ningún rasgo de ninguna ópera, de ningún... Hicieron No, una está, cara no nueva. tiene cara lastimada. No. Trasplante Y él de dice, cara. el comportamiento psicótico, sublimador y psicoerótico de Batman es como una red. Los neuróticos con un ego débil, como Harvey, estamos hablando del psiquiatra que estaba tratando a Harvey Dent, son atraídos hacia ella y adoptan las pautas que le corresponden. Podría decirse que Batman comete los crímenes usando los supuestos villanos como títeres narcisistas. Estaba también esa visión de que en verdad tenemos lo que tenemos porque existe Batman. O sea, si no existiera Batman, no tendríamos lo que tenemos. O sea, no habría villanos así. Claro, porque también sostienen algunos que o sea, todo esto mientras se va desarrollando la historia de Bruce, que está volviendo como Batman, tratando de detener a Harvey Dent, al Joker, a los mutantes. Bueno, en el fondo hay todos estos debates en la televisión, siempre precedidos por una noticia amarilla. Fulano mató a tantos, Gordon mató a un pibe de 17 años que le quiso robar. La Bueno, prensa amarilla es una reiteración constante en todos los cómics igual. bueno, en esto Para lo que todo se dé exacerba. vuelta es por culpa de la prensa. Bueno, y en esto se toma constantemente. En el cómic, en cada libro hay 2 o 3 noticias de este tipo. Tienen un rol muy importante los medios, los noticieros, los talk shows. Despliega a Miller un desprecio muy grande sobre los medios masivos de comunicación, sobre este tipo de noticias amarillistas. Además, enfocándose en muertes muy escabrosas, o sea, muy amarillo todo. Y está el debate, ¿no? Sobre los medios, si Batman es un héroe o es un criminal. Siento como, por lo que me contás, un poco de crónica, placa roja y Bueno, Chiche así. Hellbound. Los héroe medios criminal. de hoy más o menos. Algo así. Claro, tal cual, o el Sun de Inglaterra, o sea, son muy amarillo el tratamiento que tienen estos medios, que bueno, que lo que hace es, ¿qué están haciendo? Están informando, están deformando la realidad, ¿no? Es la discusión que se tiene también muy coyuntural y muy contemporánea, ¿no? También, pero igual muy llevado al extremo total. Después el segundo eje muy importante que toma Miller en esta historia es el gobierno. Sí. Presidente, alcalde, gobernador,
o cualquier persona que tenga una autoridad, por ejemplo, comisarios, todos se lavan las manos. Le preguntan, ¿qué hacemos como Batman? Ah, no, el presidente. Ah, no sé, es un tema del gobernador. ¿Qué hacemos, gobernador? Y miren, no me toca a mí decir esto, que tendría que hablar el alcalde. Alcalde, ¿qué tenemos que hacer? Y mire, yo no tengo responsabilidad, yo no puedo dar un juicio de valor sobre esto, tendría que hablar con la policía. ¿Y la Y policía? la policía no lo termina agarrando, Gordon se termina yendo, o sea, está en los pasos previos a retirarse de su función como comisionado. ¿Y no tiene participación activa ya en el cómic? En esta... Sí, él la que tiene es en esta... O sea, él se está retirando de su función como comisionado y como todo retiro, quiere quedarse, no se quiere quedar, le da melancolía, le cuesta soltar ese lugar que tenía. Después casi muere también su esposa en un incendio. Me sorprende que siga vivo Gordon en el cómic a esta edad. Bueno, también una persona también muy Sí, muy yo tenía avejentada. como 50 años cuando lo rescata Bruce Wayne cuando era chiquito. Va, no sé si es el mismo hilo temporal en la historia, pero... el No sé cómic cuántos años es- tendrá, pero igual estás pensando en la película. bastante el cómic joven es- lo agarró. Pero también es igual que Alfred, más o menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, también el gobierno, hay dos hechos muy importantes que muestra la imagen que tenía Frank Miller del gobierno, que es, por ejemplo, en una parte el gobernador va a hablar con uno de los mutantes que estaba encerrado en la cárcel, Sí. y el mutante, o sea, entra a la cárcel solo, a la celda. O sea, ya sabes que te van a matar. Y bueno, obviamente lo decapitó esa persona, ¿no? ¿Qué características tienen los mutantes? También muy exagerada la contextura física, era muy bestia. O sea, todo, el líder era muy bestia, era un monstruo casi. Y después la otra, bueno, el gobierno que no puede hacer nada y ¿qué hace? Manda a Superman. Manda a Superman a detener a Batman porque Batman ya no se puede controlar, está todo el tiempo, hay casos Superman, entonces amigo de la policía, loco. Y acá lo que hace Miller es usarlo casi como un boy scout del gobierno. La verdad que no lo quería mucho a Se a viste como un Superman. boludo, igual que los... Incluso cuando aparece en el cómic aparece con un águila, siempre rodeado de la bandera de Estados Unidos. Nah, es un Y si patriota. tomamos en cuenta la crítica que tenía sobre las autoridades, sobre los gobiernos, presidentes, etcétera, bueno, eso le traslada la cara negativa a Superman y uno se termina volviendo del lado de Batman, ¿no? Como alguien más cool. Superman es el Capitán América de DC. Sí, tal cual. Yo creo que es un Representa la personaje autoridad, que... la ética, la moral. Sí, sí, sí. Yo leí muy poco de Superman, me gustaría leer un poco más, pero creo que es un tipo que si lees 3-4 cómics y un evento importante te cambia la imagen. Yo creo que hablan mucho más de Superman, o sea, sabemos mucho más de Superman por lo que hablaron otros que por las historias propias del personaje. Yo creo que una de las historias más importantes, la muerte de Superman, se llama así, no es que estoy spoileando algo, se llama así el cómic. Es fenomenal. No, pero ese puede ser cómic. metafórica la muerte también, no tiene que ser porque literaria. Puede ser algo, una muerte que se retiró, se jubiló. No, lamentablemente no. No me lo puedo tomar en serio a Murió. Superman. No me lo puedo tomar en serio a Superman. Un tipo que usa calzoncillos. Bueno, por fuera, Batman el usa pantalón. calzas. Batman también, todos en realidad. Sí, Todos usan mallas de cuerpo. Todos necesitan verse muy sensuales en sus trajes. Sexy. Como El si que no tuvieran sea. nada puesto. Exactamente. Cuanto más se marque el bulto, más superhéroe sos. Los abdominales también. Ah, sí, también. Bueno, y después, bueno, con respecto a Superman, bueno, el presidente lo manda a detener a Batman, que ya, bueno, tenía una imagen de desquiciado, porque siempre que había algún problema, en este caso una explosión, como fue la que ocasionó Harvey Dent, como fue la matanza que organizó el Joker como siempre, en un parque de diversiones, siempre estaba Batman. Entonces, bueno, deténgalo. O sea, está bien, hizo cosas el Joker, pero detengan a Batman, que está descontrolado. Está encima en una etapa más violenta todavía. Entonces, cuando van los policías a detenerlo, el tipo se carga a todo un escuadrón. Todo Y- empapuzado estaba Batman, parecía. O sea, siempre que Peor. había bardo estaba Batman. Es un testigo presencial del hecho y no se lo llevan. Y bueno, lo mandan a Superman, que ahora voy a comentar un poco más sobre eso. Pero la tercera institución que podríamos decir, o aspecto que toma este autor, es la institución médica. O sea, los psiquiatras que
se ve que no quería mucho a los psiquiatras o no confiaba mucho en los psicólogos. ¿Le da un porque- perfil de análisis a cada villano y superhéroe? No, sobre todo por su capacidad de recuperación de estos, o si es que existen, de estos personajes, porque a Harvey Dent lo mostraron como que se había recuperado y el tipo organiza un atentado. El Joker lo muestran como alguien también, este mismo psiquiatra, que fue la frase que yo comenté recién, Sí. dijo, miren, ya está curado, y el tipo organiza una charla y mata a todos los presentes con un gas, el gas de la risa. En donde muere también este mismo psiquiatra que lo había presentado como que le había Se lo merecía. curado. Y bueno, Mal también, doctor. también está, bueno, justamente la visión que tiene sobre, claramente en contra, o no cree por lo menos, no es una persona, creo, Frank Miller para decirle que vaya a un psicólogo. Y después, en cuanto a los personajes de DC, tenemos, bueno, a Robin, a Batman, a Superman, que tiene esta característica muy pro gobierno, y a Green Arrow. Aparece Green Arrow, un personaje que muy conocido en el universo de DC. Ahora. Perdón, ahora es conocido. No, históricamente, Ahora por la serie. quizás para el masivo, pero si Por vos eso. ves... No, yo que- ya lo que conocía vale. antes de la serie. Yo también lo conocía, pero ahora Bueno, todos somos lo bichos conocen. raros. Claro, pero ahora ponele, sí, ahora es ves remeras popular por la más que calle. conocido, claro. Sí, sí. Uno es Hay popular remeras, por sí, la... es verdad. Sí, ahora es más popular por la serie, la gran serie Arrow. Pero bueno, si uno Fundamentalismo revisa... no, por favor, Fundamentalismo. Si uno revisa los Afuera. cómics más importantes, Crisis de Identidad, Crisis Finita, y otras crisis más, Green Arrow fue muy importante en cada una de esas historias. Bueno, ahí en esta historia, ya para ir cerrando, Green Arrow, sobre el final del libro, está Oliver Queen, muy viejo, con un brazo cortado por un accidente que tuvo, que responsabiliza a Superman por lo que le pasó, y por eso se le suma a Batman en su pelea contra Superman. Él ya estaba preparando a Batman ese enfrentamiento final que sabía que iba a tener con él, y le encarga una flecha con kriptonita para que se la tire a Clark en el momento de la pelea y poder tener algún tipo de ventaja. También un Green Arrow calvo, molesto, Son todos como viejos Venga. ya, ¿no? Sí. En ese momento, Y ya ya. todos. O sea, no Claro. hay ninguno que sea tipo. bueno, más joven. ahí en un momento Clark le dice a Bruce, le dice, el resto aprendimos a superarlo, el resto reconocimos el peligro, la eterna envidia de quienes no fueron benditos. Diana se fue con su gente, Hal fue a las estrellas, y yo he caminado al filo de la navaja durante tanto tiempo, pero tú, Bruce, tú y tu salvaje obsesión. O sea, ahí yo creo que en esa línea más o menos lo que hace Frank Miller es decir, bueno, los personajes que más o menos en ese universo es lo que toma. O sea, Diana ya se había vuelto a su isla, Hal Jordan ya no estaba en la Tierra, y quedaron Bruce y quedaron Superman. Nada más así como de superhéroes activos. Y Batman recién volviendo a tener el traje y llevando adelante lo que podía hacer. Y Clark Kent tomando las misiones que le daba el gobierno. Y bueno, este enfrentamiento final, bueno, él básicamente como se lleva adelante en la película Batman vs Superman, Batman con ese traje de metal que potenciaba su fuerza, y haciéndolo quedar muy mal a Superman en la batalla, Frank Miller, sobre todo por el motivo que va a pelear, y cómo termina ganándole Batman, ¿no? O sea, vos decís, Superman es invencible, es el hombre de acero. Pero también ahí Bruce tiene una frase que creo que es de las más lindas que tiene el libro, y es una pena que no lo hayan tomado en la película de Batman vs Superman, que le dice que ya cuando lo tenía en el piso, ¿no? Que la mayoría capaz que los que leyeron este cómic seguramente se acuerdan y creo que coinciden conmigo, le dice: quiero que recuerdes, Clark, en años futuros, en tus momentos más íntimos, quiero que recuerdes mi mano en la garganta, quiero que recuerdes al único hombre que te venció. Ay, muy sensual parecía. Recordar mi mano en la garganta. En tus momentos más íntimos. En tu- Pero es una frase que llega mucho para los fanáticos, incluso de los dos superhéroes, ¿no? O sea, saber que, Como, wow, que acordate Superman- siempre de que te bajé. claro, o sea, no importa con quién pelees, pero yo te gané. O sea, este hombre común, este hombre que no tiene poderes más que la inteligencia, le ganó al hombre más fuerte del universo. Billetera, mata galán y también superhéroe. Bien, Javi, bien. Fíjate. Me encantó. Y bueno, Ponela bueno, en Twitter. ahora lo ponemos. Y bueno, así es que termina bueno, después pasan otras cosas más, cómo termina sorteando la persecución que tiene el gobierno contra él, y muere Bruce Wayne para que siga vivo
el Señor de la Noche, podría decirse. Para que regrese el Señor de la Noche y todo lo que simboliza eso. Eso, a grandes rasgos, es lo que nos encontramos en The Dark Knight Returns. Una obra que hay que leerla. O sea, uno cuando dice, ¿qué libro me recomendás? Bueno, si hablamos de cómics, Watchmen, The Dark Knight Returns, lectura obligatoria. Perfecto. Y ahí terminó Comic Zoom de esta semana. Cuando decís el Señor de la Noche, pienso en Cacho Castaña. Revienta la pantalla, comienza Puede el ser, show. si Cacho, mirá, Wayne murió, pero Cacho Castaña está vivo, puede tomar ahí como el legado. El legado del Caballero de la Y en vez de Noche. que sea Ciudad Gótica, puede ser Ciudad Mágica de Buenos Aires. Perfecto. Vamos con un tema, Tori. ¿Qué has traído? Suenan los fabulosos Kylax. Yo quiero morirme acá.